Soy editor científico de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y bueno, paralelamente trabajo también, dicto clases en la Universidad de Piura. Gracias de nuevo por la invitación y tenemos una hora para desarrollar dos temas que están muy vinculados uno con otro. Y no quise ir de frente al tema de pregunta de investigación porque para poder identificar la pregunta de investigación, primero debemos hacer una racionalización previa y un paso previo, que es realmente identificar una realidad problemática, un problema por investigar. Recién cuando identificamos ese problema por investigar, esa realidad problemática, es que nosotros podemos plantear una, dos, tres, cuatro, varias preguntas de investigación. Y debemos tener la suficiente capacidad para escoger una pregunta de investigación. Usualmente un proyecto de investigación, un proyecto de tesis, se deriva de una pregunta de investigación bien constituida, bien elaborada. Pero previamente debemos hacer ese análisis de qué cosa se constituye una realidad problemática para yo iniciar a hacer un proyecto de investigación. Entonces, todo parte de plantear un problema de investigación. Y el plantear un problema de investigación parte de varias fuentes realmente. Ya la experiencia de cada uno de ustedes va a facilitar que ustedes capten con mayor facilidad algún tipo de problema en el área que estén trabajando. Entonces, el problema de investigación o el planteamiento del problema parte de una incertidumbre que el investigador tiene frente a algún fenómeno o algún aspecto de la realidad. Usualmente esos fenómenos y aspectos de realidad en nuestro campo son situaciones o fenómenos de salud, determinantes de salud, o cualquier aspecto vinculado a ciencias de la salud. Es un cuestionamiento que el investigador se hace acerca del conocimiento actual y cómo este conocimiento actual da respuesta a ese problema. Entonces, el planteamiento de un problema de investigación parte de una incertidumbre y de un cuestionamiento, ¿ok? Que el investigador se hace con respecto a un fenómeno. Y aquí está. El planteamiento del problema de investigación es la primera condición para el proceso de investigación, no la pregunta de investigación. El problema de investigación. Una vez que yo identifico un problema a investigar, yo recién puedo plantear, repito, una, dos, tres o varias preguntas de investigación. Para yo poder encontrar un problema de investigación, repito, hay varias fuentes. Una de ellas es la literatura científica que se encuentra disponible al momento, el estado del arte o lo que se conoce. A partir de esa información nosotros analizamos y encontramos brechas en el conocimiento, huecos, vacíos en ese conocimiento científico, en esa área puntual, del cual nosotros podemos agarrarnos para poder identificar algún tipo de problema. Y aquí está, esto se ve claramente en este gráfico. Todo parte de plantear adecuadamente, identificar adecuadamente un problema de investigación. A partir de esa brecha en el conocimiento, el investigador, dependiendo de sus competencias, de su experiencia, de su capacidad, puede plantear una pregunta, dos o tres. O varios investigadores pueden plantear algunas preguntas para abordar el mismo problema de investigación. Y luego sigue todos los pasos que van a ustedes desarrollar a lo largo del curso, ¿no? El tema del diseño de investigación, sujeto de estudio, recolección de datos, análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso de investigación usualmente parte con esa elaboración, ese ejercicio, ese razonamiento intelectual que hace el investigador con la intención de encontrar una situación problemática a investigar. Y a partir de ahí plantea una pregunta de investigación. Sin embargo, esa descripción, esa situación problemática o ese problema de investigación tiene algunas características. El primero es que debe ser capaz de ser transformado y de ser operacionalizado posteriormente en una o dos o tres preguntas de investigación específicas. Deben versar sobre objetos que la ciencia ya reconoce o que la ciencia ya puede medir o definir. ¿Okay? Evidentemente ese problema de investigación debe tratar de estudiar algo nuevo, algo novedoso, algo que no se conoce, una brecha en el conocimiento, o debe tratar de explicar el orden subyacente en las cosas. ¿Okay? Usualmente esas son características que constituyen un problema de investigación. No se olviden de esto, debe versar sobre un objeto reconocible y definido científicamente. Yo, para poder tener la certeza de que ese fenómeno ya está definido por la literatura científica, ¿qué debo hacer?
una rigurosa revisión de la literatura científica. Y eso es lo que van a hacer, creo que después de esta clase teórica. La rigurosa revisión de la literatura científica y un análisis crítico de esa literatura que encuentre, les va a poder ustedes decir si es que realmente ese aspecto o ese fenómeno que quieren estudiar es operacionalizable, se puede medir y está definido ya por el conocimiento científico vigente. Es fundamental eso. Acá tenemos dos ejemplos de cómo se plantea un problema. Problema 1, en realidad es el mismo problema, pero está planteado de dos formas. La idea es que mientras más específicos sean en su planteamiento del problema, más fácil les va a resultar después escoger su pregunta de investigación y mejor van a guiar el proceso de investigación. Pero para llegar a ese nivel de especificidad deben revisar muy bien la literatura científica, deben hacer las consultas del caso, deben leer mucho y tener la certeza de que realmente eso es un problema de investigación. Aquí está planteado de la siguiente forma: existe disparidad racial. Bueno, le enunciaba, existe una disparidad racial en la frecuencia de realización de mamografía entre mujeres en el Perú. Eso puede ser un problema. La persona o el investigador ha verificado en la literatura que, dependiendo de la raza, hay algunas razas que presentan mayor frecuencia de realización de mamografía acá en el Perú. Eso lo puede haber buscado en la literatura científica. ¿Es un problema? Sí. ¿Y está planteado así? Perfecto. Pero miren el segundo enunciado. Entre mujeres de 50 a 74 años en el Perú ya delimita un grupo etario específico. Aquellas mujeres sin aseguramiento en salud reportan con menor frecuencia tener una mamografía en los 2 últimos años. Entonces, acá ya precisa qué grupo de mujeres, qué tipo de mujeres son aquellas sin aseguramiento y reportan, es decir, un autorreporte de menor frecuencia de tener mamografía. ¿En qué periodo de tiempo? En los últimos 2 años. Delimita y contextualiza mejor el problema. La idea es esa, que ustedes cuando hagan su literatura, su revisión de la literatura, el análisis crítico de ella, identifiquen brechas en el conocimiento, lleguen a delimitar de la mejor forma posible ese problema de investigación. A partir de esto ya es mucho más fácil plantear una pregunta de investigación. Acá no. O puede plantearse, pero van a haber muchas posibles preguntas de investigación. En cambio de acá ya la situación aterriza en algunas cuantas menos preguntas de investigación. Entonces, traten siempre de plantear, de contextualizar, de delimitar bien en quién quieren estudiar, qué cosa, qué característica quieren estudiar, cómo quieren estudiar. Aquí ya está operacionalizada incluso la variable. Dice que es reporte de mamografía en los 2 últimos años. Ya está casi, te dice casi cómo vas a medir la variable. A este nivel de detalle ya deben llegar sus planteamientos de problema. ¿Okay? Otros aspectos que tienen que ver ustedes con eso no es solo revisión de la literatura científica, sería muy fácil si eso fuera así, sino que hay otros aspectos que hay que ver. Primero, que ese problema les interese, si no, no vale la pena seguir en ello. Debe responder a sus intereses. Yo sé que acá hay gente que le interesa, puede ser, no sé, pues el dengue, la leptospira, la malaria, las enfermedades infecciosas tropicales, pero puede haber gente que les interesa las enfermedades nutricionales, puede haber gente que les interese los problemas de salud mental, puede haber gente que le interese aspectos vinculados al acceso a los servicios de salud, puede haber gente que le interese investigar en educación médica, puede haber gente que le interese hacer investigación cualitativa. Entonces es muy variado. En salud hay muchos campos en los cuales ustedes pueden desarrollar investigación, hay muchos problemas por resolver, entonces no debería ser difícil encontrar un tema que sea de su interés. ¿Ok? Eso es lo primero. 2, que aquel aspecto o fenómeno que quieren estudiar tenga información disponible, ¿no? Y que sean fácilmente asequibles para ustedes. Y que puedan ser manejables por ustedes, información o datos que puedan ser manejados en el nivel de formación que tengan, a menos que tengan un asesor que les ayude a hacer eso. Por ejemplo, códigos genéticos. Ustedes saben manejar eso, secuencias nucleotídicas o grandes bases de datos, secuenciamientos enteros.
¿Es manejable esa información para ustedes en el nivel actual de formación? A menos que tengan un asesor, un genetista o un experto de genética que sepa manejar, hacer bioinformática, por ejemplo. ¿Saben hacer bioinformática? A eso me refiero. Datos, información que pueda ser manejada por ustedes. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer un estudio, el planteamiento de problemas los va a llevar a hacer un estudio de georreferenciación, o sea, usar software para georreferenciar. ¿Saben usar software de georreferenciación? ¿Saben usar la data que permite hacer ese tipo de análisis? No es manejable. Entonces, esos aspectos no solo es la revisión de la literatura y encontrar brechas en el conocimiento, sino también aspectos intrínsecos al investigador que los va a llevar a coger un problema u otro. ¿Okay? Y evidentemente el cuadro metodológico, el posible diseño de investigación debe estar a su alcance. Por ejemplo, ustedes van a poder hacer un ensayo clínico. ¿Saben hacer un ensayo clínico? Es muy complicado hacer un ensayo clínico. Para empezar, un alumno no puede hacer un ensayo clínico. Usualmente hay un reglamento y una ley que se tiene que seguir a nivel nacional para que se pueda ejecutar un ensayo clínico. Estudios cualitativos. ¿Saben hacer entrevistas a profundidad? Si no tienen experiencia en el probable diseño que van a emplear, es mejor que aborden el problema por otro lado. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, todos estos otros aspectos que tienen que ver con elegir un problema de investigación o ver qué cosa puede ser un problema de investigación, están relacionados aquí al investigador. Ese investigador puede ser ustedes o puede ser alguien de mayor experiencia. Entonces, sean siempre realistas al momento de plantear sus problemas de investigación, que no todo es simplemente una buena revisión de la literatura científica, sino también hay otros aspectos que entran a tallar. Y hay más cosas todavía. Cualidades del investigador. De repente la sociedad, o si ustedes quieren hacer un estudio en un asentamiento humano y ellos les exigen que estudien específicamente un tema. Eso también se da. De hecho, en el INS se ha dado. Personas que viven en zonas que están expuestas a metales pesados, la comunidad pide, evalúen y miden y estudien cuánto de contaminación tenemos en nuestra sangre de metales pesados y se tiene que hacer el estudio. Exigencia social. ¿Ok? Con la moda, hay a veces enfermedades que se desatan, brotes epidémicos y todo el mundo empieza a estudiar eso y todos ven aspectos que abordar con respecto a un tema. Por ejemplo, en Guillain-Barré, la epidemia que hubo, llevó a que varias instituciones estudiaran ese problema a través de distintos enfoques, pero bueno, fue una moda. Entonces, hay muchos factores que los van a llevar a ustedes a poder elegir un problema de investigación, ¿ok? Hay varios. Entonces, problemas en salud hay muchos, hay demasiados. Sin embargo, no todos se van a resolver con investigación. Hay problemas en salud, sobre todo en gestión de salud, de servicios de salud, que simplemente se solucionan con un problema de gestión administrativa. Hay que saber identificar bien qué es lo que realmente constituye un problema que la investigación va a resolver. Entonces, si se requiere evidencia científica, es muy probable que se constituya en un problema de investigación. Sin embargo, la revisión exhaustiva de la literatura científica les va a decir si realmente ya existe una respuesta, una alternativa de solución o un cuerpo de conocimiento que les permite responder a esa necesidad de evidencia científica. Y si no existe, es que debe generarse. Y ahí entra a tallar la investigación científica. ¿Okay? ¿Qué es investigación científica? ¿Qué es investigación científica? Es la generación de nuevo conocimiento y su aplicación mediante el método científico. Generación de nuevo conocimiento. Mediante el método científico, deben hacer investigación científica. Recién ahí, luego de haber previsto que realmente esa situación no puede resolverse haciendo cosas, o que realmente la literatura científica actual no da una respuesta a esa necesidad de conocimiento. Recién ahí ustedes estarían frente a una situación que requiere la generación de un nuevo conocimiento a través de la aplicación del método científico, es decir, hacer una investigación científica.
Ya, entonces ya vimos el tema de que es importante la literatura científica para encontrar brechas en el conocimiento, es importante su formación o cómo ustedes llegan frente, cómo ustedes están cuando van a iniciar a hacer un problema, a hacer un proyecto de investigación. Y el otro tema son las demandas o las prioridades que que su país vaya a tener con respecto a investigación. Y para ello vamos a hablar un poquito de esto, líneas de investigación. A ver, ¿qué es investigación en salud? Según la OMS. ¿Saben este concepto? Investigación en salud es la generación de nuevos conocimientos científicos con la finalidad de conocer problemas de salud y encontrar soluciones para resolver dichos problemas. Esa es la investigación en salud. Y usualmente tiene 5 tipos. Acá le colocan 4, pero 5 tipos, según la OMS. Medir los problemas de salud. Ese es un tipo de investigación en salud, los estudios epidemiológicos. Determinar aquellos factores que condicionan o que predisponen la aparición de dichos problemas, es decir, el estudio de determinantes, también mediante estudios epidemiológicos. El desarrollo de soluciones o intervenciones o tecnologías para resolver dichos problemas, que es la investigación de base tecnológica. Trasladar esas soluciones hacia políticas e intervenciones en salud, que es la investigación translacional. Y el último tipo de investigación en salud que menciona la OMS es hacer la evaluación de impacto de dichas intervenciones o tecnologías. 5 tipos. Acá otra literatura te habla de 4: describir problemas de salud y sus determinantes, ver cómo las tecnologías que se encuentran disponibles mejoran la situación de salud, desarrollar tecnologías y hacer investigación básica para desarrollar tecnologías. Entonces, estos son tipos genéricos de investigación. Ustedes pueden tener interés por alguno de estos tipos genéricos de investigación. De repente a alguno le interesa la investigación epidemiológica y le gusta mucho medir carga de enfermedad, establecer estudios epidemiológicos para encontrar factores asociados. De repente a alguien de ustedes le interesa hacer investigación de desarrollo tecnológico, desarrollar pruebas diagnósticas, desarrollar aplicativos para uso en salud, etcétera, etcétera. Va a haber interés muy personal de cada uno de ustedes por alguno de estos 5 tipos genéricos. De repente a alguno de ustedes le gusta hacer evaluaciones económicas para ver si una intervención funciona o no. Esa inclinación la van a ir desarrollando a lo largo de la carrera, ¿ok? De repente a alguno de ustedes le gusta hacer investigación clínica y describir las características clínicas y epidemiológicas de algún tipo de enfermedad infecciosa, descripción. Estos 5 o 4 tipos genéricos de investigación pueden aplicarse a múltiples líneas de investigación: malaria, fiebre, tuberculosis, anemia, formación médica, recursos humanos en salud, violencia contra la mujer, mortalidad materna, mortalidad infantil, los múltiples problemas que un país pueda tener, aplicando estos tipos genéricos de investigación. De esa combinación, ustedes pueden tener ya un área en la cual pueden identificar algún tipo de problema de investigación, ¿okay? O pueden ya tener un área en la cual van a identificar una brecha en el conocimiento con la intención de iniciar un proyecto de investigación ahí. Entonces, los problemas de investigación pueden ser problemas que tratan de explorar fenómenos cuando, si no se conoce cómo se presenta o distribuye una enfermedad en el Perú, quieren explorar cómo está distribuida eso. Si no saben cuáles son las características clínicas de una enfermedad relativamente nueva en pacientes peruanos, quieren explorar cómo es eso. Estudios exploratorios. Si más o menos ya observan ciertas tendencias, ciertos patrones, quieren determinar que realmente hay asociación entre dichas variables, ya hacen estudios, pueden plantearse problemas de investigación que buscan establecer la asociación entre esos fenómenos. Luego, cuando ya hay más evidencia al respecto, ya el nivel del problema o de la hipótesis sube y ya tratan de plantear problemas de investigación o encuentran problemas de investigación que tratan de encontrar la explicación, es decir, si este fenómeno predispone a las causas del otro. Y por último, los
los problemas de investigación de tipo predictivo. Entonces, es una pirámide que va de lo más básico a lo más sofisticado respecto a los niveles de problemas de investigación. Esta es otra clasificación de problemas de investigación que da el doctor Alarcón. Usa otros nombres, pero en el fondo es lo mismo. Los problemas de tipo descriptivo buscan indagar por hechos, ver si existe un problema o no, cómo se distribuye, en qué grupo es más frecuente. Es muy probable que ustedes en algún momento, cuando hagan su tesis, se inclinen por este tipo de problemas. ¿Okay? Por ser más básico no quiere decir que no sea importante, por si acaso. Hay muchas situaciones y fenómenos en el Perú que no han sido abordados, no tenemos ni la menor idea de cómo están distribuidos, a quién afecta más. ¿Okay? Por si acaso, entonces puede ser interesante. ¿De qué va a depender? De la literatura científica. Si no hay evidencia al respecto y ustedes van a generar una buena obra, ya tienen ahí un problema de investigación. Este tipo de problema normativo es cuando queremos conocer escalas o valores de referencia para una población. No se conocen. Entonces, trato de plantear investigaciones que buscan establecer un patrón, una referencia o una norma. Este tipo de problemas son muy importantes, pero también son muy costosos. ¿Cuántos de nosotros estamos en la capacidad de hacer un estudio poblacional para establecer los patrones de referencia, las curvas de referencia para hemoglobina según piso altitudinal, por ejemplo? Son estudios muy costosos. Los problemas de investigación de tipo correlativo y los de impacto, ¿no? Que tratan de desentrañar una relación de causa y efecto. Entonces, es otra clasificación. Tenemos una acá tenemos otra. ¿Okay? Para que puedan aterrizar mejor la selección de un problema de investigación, tienen que conocer cuáles son las prioridades que su país, en este caso Perú, demanda con respecto a sus investigadores. Todos los países tienen sistemas de investigación, sistemas, vamos a llamarlos nacionales. Unas son los estándares para hacer investigación, las normas de buenas prácticas de investigación. Otras, fortalecer sus capacidades de investigación, la universidad está para eso. Normas claras que te permitan llevar esos resultados de investigación a aplicaciones que beneficien a la población, que es la traslación. Y por último, el componente no menos importante, prioridades. Todos los países deben desarrollar sus prioridades para investigar. ¿Y por qué eso es importante? Porque ustedes saben que el financiamiento para hacer investigación es escaso. En países sobre todo como el nuestro. No hay plata para hacer investigación, no hay muy poca. O si bien ha aumentado ese financiamiento, no llega a ser suficiente para todas las ideas de investigación que todos los investigadores generan. Entonces se tiene que priorizar, ¿no? ¿En qué prioriza el Estado peruano? Ese financiamiento público, qué proyectos o qué temas va a priorizar para bienestar de su población. Los países entonces establecen prioridades con la finalidad de asegurar que esa investigación esté comprometida con asegurar las necesidades de salud. Y lo ha hecho Perú. En 2010 a 2014 tenía estas prioridades. Rápidamente vamos a repasar. Una de ellas es investigación para conocer problemas de recursos humanos, por ejemplo. Otra es investigación para conocer mejor la problemática en salud mental, o sea, problemas de investigación descriptivos. Investigaciones para conocer problemas de recursos humanos, problemas de investigación de tipo descriptivo, también probablemente. Evaluación del impacto de los programas sociales estatales y estatales en la reducción de desnutrición infantil. Ya te dice con este enunciado qué tipo de investigación se deseaba con respecto, en este caso, a la desnutrición infantil. Evaluación de impacto nuevamente de estrategias de intervenciones sexuales y mortalidad materna. La mortalidad materna también es un tema. Investigaciones operativas. ¿Saben qué es investigación operativa? La investigación operativa es aquella destinada a estudiar cómo los servicios de salud, ya sea el primer nivel, segundo o tercer nivel, ofrecen sus servicios. La oferta, cómo se da la oferta, qué problemas tiene la oferta de los establecimientos de salud para brindar los servicios a la población. Esa es investigación operativa. Eso en enfermedades transmisibles, por ejemplo, una prioridad. Y así. Entonces, el Perú tuvo estas prioridades en 2010 y 2014.
ya hicieron evidentemente ya no están vigentes. Pero desde el 2010 ya tenía prioridades. Y en torno a estas prioridades incluso se aprobaron agendas nacionales. Una agenda ya es un documento que especifica de manera más detallada líneas de investigación en recursos humanos, en salud mental, en nutrición infantil, mortalidad materna, de VIH y tuberculosis. Entonces, si ustedes tienen, en cierto modo, flojera de hacer todo un ejercicio intelectual, de la revisión de la literatura, de hacer consultas a expertos o de conversar con la gente para percibir sus problemas, ya están identificados. Si bien esto es antiguo, porque esto estuvo vigente en el 2014, hemos visto que tanto se investigó y que tantos problemas se resolvieron con respecto a estas agendas, no se ha hecho casi nada. Estos temas que están en estas agendas siguen siendo necesarios. Recomendación de elegir a estos vínculos o googleen esto y ahí van a encontrar para la nutrición infantil un listado de 20 temas. Le va a decir qué tipo de investigación se requiere en nutrición infantil. Ahí pueden tener un listado bastante práctico de problemas de investigación. Ya con eso más delimitado, ustedes van y hacen una búsqueda bibliográfica extensa y ven si realmente hay respuesta a ese problema. Si no lo hay, ya tienen identificada un problema de investigación. Verifiquen los otros aspectos. Si ustedes pueden resolver ese problema, tienen las capacidades, hay información, etcétera, etcétera, ya tienen un problema de investigación. ¿Ok? Revisen esto. Ojo, no es lo vigente, pero ya les dije, poco o nada se ha hecho con respecto a esto. Es muy lo que todos nos dicen que reciben estos problemas que la investigación puede llegar a resolver. ¿Ok? Revisen. Luego, en 2015, iniciamos un esfuerzo para identificar las prioridades nuevas, nacionales, y lo que hicimos fue levantar la información región por región. Hay metodologías que se emplean para identificar prioridades de investigación. Se recogió, y aquí más o menos ustedes ven las prioridades sanitarias o problemas sanitarios más importantes percibidos por investigadores, decisores de salud y trabajadores de salud de la región, ¿no? Por cada color hay una leyenda. Por ejemplo, en Huancavelica, que identificaron como problema mortalidad materna perinatal y neonatal, y este verde que es malnutrición de nenes. Son los dos problemas sanitarios que la comunidad científica y los actores de Huancavelica identificaron. Entonces, ¿qué se espera? Por ejemplo, que la Universidad Nacional de Huancavelica, sus investigadores tuvieron ciencia de la salud, investiguen sobre esos temas. Esa es la idea. Luego de que se hizo esto, posteriormente se ordenó la información, se sistematizó y se hizo más reuniones con otros actores para identificar las prioridades nacionales, que fueron aprobadas el año pasado en julio y que están vigentes hasta el 2023. Entonces, ahorita tenemos prioridades nacionales de investigación. Se espera que los tesistas de pregrado, posgrado, todos los investigadores den prioridad y que el Estado peruano priorice investigar en estos temas. Y son 11 temas. ¿Okay? Accidentes de tránsito es uno de ellos. Cáncer, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, infecciones respiratorias y neumonía, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, malnutrición y anemia, enfermedades metaxémicas y zoonóticas, es un tema bien amplio, salud ambiental y ocupacional, que también es un tema súper amplio, salud materna, perinatal y neonatal, salud mental y tuberculosis. Pero esto simplemente dice cuáles son los problemas sanitarios identificados por los actores, ¿no? Comunidad científica, asesores, profesionales de salud. Sin embargo, cada uno de estos problemas sanitarios tiene una lista muy detallada de cuáles son esos temas y problemas que se requieren para ayudar a resolver algunos de estos problemas sanitarios. Vamos a ver una de esas listas, por ejemplo, la de malnutrición y anemia. Este es el listado de prioridades para malnutrición y anemia. Por ejemplo, ¿qué tipo de estudios se requiere? ¿Qué necesitamos? Estudios de biodisponibilidad de alimentos y preparaciones regionales. ¿Qué tipo de alimentos están disponibles en los mercados populares, por ejemplo, de Iquitos, Loreto, Cusco, Huánuco, no se sabe, eso tienen información. Y es sencillo, ¿qué tendría que hacer ahí? Ir a los mercados, hacer este chequeo y medir esto.
preparaciones. No se sabe cómo la gente está preparando sus alimentos, o se tiene cierta evidencia, pero no está abordado dentro de ese científico. Esa es una prioridad. Capacidad y calidad de los servicios de salud y agentes comunitarios de salud para realizar acciones preventivas de tratamiento. Es un problema de investigación. Esto puede generar varias preguntas de investigación. Va a depender de la literatura científica, de qué aspectos específicos para resolver esto se puede estudiar. Etiología de la anemia, según edad, severidad y nivel del adulto mayor. Ese es otro aspecto que poco o muy poco se conoce en el Perú. Estudios sobre representaciones sociales sobre anemias y malnutrición. Por ejemplo, este tipo de investigación, ustedes no creo que la puedan hacer. ¿Por qué? Porque el tema de las representaciones sociales necesita hacer estudios mediante un enfoque cualitativo. Entonces lo hacen antropólogos, sociólogos, gente que tiene experiencia en investigación colectiva. Dudo mucho que ustedes tengan esa experiencia. No porque sean malos, sino porque a nosotros nos forman en eso. Tendría que ustedes pueden dar la parte técnica del tema de salud, pero tendrían que colaborar con un antropólogo, un sociólogo que tenga experiencia en esta investigación colectiva. ¿Okay? Y así por cada uno de estos problemas sanitarios van a encontrar un listado más o menos detallado de qué necesidad de investigación se requiere para el Perú. ¿Okay? Y eso va a estar vigente hasta el 2023, por si acaso. Entonces, ¿cuándo terminan ustedes la carrera? Para su tesis va a estar funcionando esto. ¿Y eso en qué les ayuda? En la justificación. Cuando ustedes justifiquen su proyecto de tesis, van a tener que decir este proyecto responde a la prioridad tal problema sanitario aprobado por resolución ministerial. Ya con eso están justificando la pertinencia, el valor social de su propuesta de investigación. ¿Okay? ¿Se dan cuenta de la lógica? Entonces, traten de identificar problemas de investigación en aspectos vinculados a las prioridades de investigación. Y en base a eso, yo les recomiendo después que hagan una buena búsqueda bibliográfica para encontrar brechas en el conocimiento, qué cosas o qué aspectos del conocimiento científico se deben mirar para llegar a resolver estos temas. ¿Ok? Entonces, y ahí pueden ir avanzando ya más adelante para el tema de la pregunta que vamos a ver después. Este es un ejemplo de cómo las regiones fueron aprobando sus prioridades de investigación, no vamos a extender en ello. Las instituciones también pueden determinar sus prioridades de investigación, jamás creo que no tienen prioridades de investigación. Bueno, la Facultad de Medicina bien, pero hay instituciones que sí la tienen, por ejemplo, el INEM tiene prioridades de investigación, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEM, de neoplásicos. Nosotros en el instituto también tenemos nuestras prioridades, evidentemente una alianza a las prioridades nacionales. ¿Ok? Entonces, una vez que hacen todo eso, y ahí identifican el problema de investigación, pues tienen que empezar a escribir su protocolo, ¿no? Recién ahí viene el protocolo. Todo lo anterior les puede demorar un mes, 2 meses, estudiando, leyendo, preguntando, pensando, racionalizando. Ya cuando lo tienen identificado, recién se sientan a escribir. ¿Ok? ¿Qué cosa? Esa primera parte del proyecto que se llama el protocolo de investigación, se llama descripción del problema, planteamiento del problema, depende del formato que use. Ya, recién. Y esa sección no debe tener más de una página y media, 2 páginas, porque después se toma, esa parte no es una monografía, por si acaso es la evidencia que ustedes tienen disponible para que el lector que revise su propuesta sepa realmente que es una brecha en conocimiento que constituye un problema de investigación. Entonces, primero identificar la situación problemática, que es todo lo que les mostré previamente. ¿Okay? Luego, tienen que escribir eso más o menos con esta estructura general. ¿No? Presentar y identificar el problema, cuál es la situación problemática, cuánto de enfermedad hay con respecto al tema que están estudiando, cómo se distribuye, a quién afecta, cómo va la tendencia, etcétera. Cuantifican, contextualizan esa situación problemática. Luego, esta es la parte más difícil, probablemente la de mayor nivel crítico y análisis requiere plantear las discrepancias.
presentar esas brechas en conocimiento, o presentar si la información científica difiere los resultados uno de otro, si brindan información que no es coherente, o si hay un grupo de evidencia que sustenta tal hipótesis y otro grupo de evidencia que sustenta otra. Esas discrepancias, esas brechas en el conocimiento deben presentarlas claramente. Y ahí plantean la pregunta de investigación. Y ustedes, producto de su elaboración de hipótesis y su análisis, quizás pueden plantear las posibles respuestas o adelantar qué cosas podrían esperar. Entonces, básicamente, estas cuatro ideas son las que se deben plantear en la descripción del problema. Pero para hacer esto deben hacer una adecuada búsqueda de literatura científica, no solo publicación científica, por si acaso, las tesis también. Ahora todas las tesis de pregrado se publican en el repositorio de las respectivas universidades, todas, por el tema de la reforma universitaria. Sin embargo, para que una tesis llegue a ser publicada en como artículo científico en una revista, puede pasar por lo menos 6 meses hasta un año más. Entonces, toda la producción científica de tesistas como ustedes van a hacer, necesariamente no va a estar en los artículos científicos. Entonces, tienen que complementar a su búsqueda de artículos científicos con búsqueda de repositorio de tesis. Y cuando digo búsqueda en artículos científicos, voy a ser breve, no me estoy refiriendo a buscar en Cielo Perú o en Cielo Salud Pública, sino en las bases de datos que coleccionan la mayor cantidad de revistas científicas. Es decir, Scopus o Web of Science. PubMed nace, incluso PubMed es una base pequeña. Yo imagino que lo va a ver en su taller de búsqueda. Pero no se queden con eso, las tesis. Pero tampoco se queden con literatura científica. La tesis es considerada literatura gris. Hay muchos otros tipos de literatura gris que brindan mucha información. Libros, por ejemplo, también que requieren porque el tema de libros. Estadísticas sociales. Por ejemplo, si ustedes van a querer presentar la magnitud de una enfermedad, cómo se distribuye, cómo se ha venido dando, esa información, ¿dónde la van a encontrar? En la página web de la Dirección General de Epidemiología. Probablemente no la encuentren en artículos científicos. O si quieren expresar cuál es la conformación de edad de una determinada región y por ende ahí se debe estudiar, esa información demográfica la van a encontrar ¿dónde? En la página web del INEI, del Instituto Nacional de Estadística Informática. O también en la página web del Instituto Nacional de Salud tiene también información de resultados de laboratorio que puede ser de interés. O la página de la OMS también tiene información muy valiosa. Estadísticas sociales, no se olviden. Si ustedes quieren hacer un estudio y evidentemente frecuente, en un contexto de un hospital, el Hospital Bariátrico de Mayo, Loaiza, etcétera, la información relacionada a ese hospital no va a estar ni en artículos científicos, estadísticas socializadas. Es muy probable que le encuentren en los análisis nacionales de salud de ese hospital que están publicados ahí en Google. Lamentablemente no todos los hospitales lo hacen a tiempo, pero algunos sí. Entonces, si quieren contextualizar un problema, me quitan esa expectativa y necesitan saber cuántas camas tienen dentro del hospital bariátrico, qué patologías tienen, cuántos pacientes observan al año, cuál es la tendencia de pacientes a lo largo del tiempo. Esa información yo va a estar en el análisis nacional de salud de ese hospital que está en Google. Y esto no les digo porque ustedes ya tienen una línea de investigación más o menos consolidada, en uno creo. Pero si así fuere, propios resultados, experimentos previos, datos no publicados, pueden también formar parte de la descripción o planteamiento del problema. Conclusión, para describir una situación problemática, plantear bien el problema, va a depender de toda la información disponible. Acá están, por ejemplo, patentes. Si alguien quiere hacer un estudio de desarrollo de un diagnóstico o un procedimiento diagnóstico, los documentos de patentes en Scopus y en otras
agencias que ven el tema de propiedad intelectual también publican esa información. Y es otro documento válido para el tema de la acción del problema. ¿Ok? Sigamos. Yo le recomiendo estas cuatro aspectos y para ir desarrollando cada uno de ellos van respondiendo cada una de estas preguntas. Responden las preguntas, articulan bien la redacción y ya tendría más o menos una extensión del problema. La descripción del tratamiento del problema no es una monografía, por caso, es una revisión extensa de un tema. Al final, el que lee esto tiene que tenerse en claro ya, que ese realmente es un problema de investigación y que vale la pena estudiarlo. Ese es el objetivo. ¿Okay? Y más o menos lo van a hacer si ustedes van respondiendo estas preguntas que están siendo agrupadas en estas 4 ideas fundamentales que deben ser desarrolladas en su definición del problema. Luego de que escriben eso, tienen que revisarlo varias veces. ¿Okay? Dénselo a su compañero. Si su compañero luego de leer dice, ah, caray, sí, pues este es un problema de investigación y efectivamente esta pregunta que planteas va a ayudar a generar una evidencia para ayudar a conocer mejor ese problema, perfecto, logran el cometido. Si su asesor entiende eso también, perfecto. Si su profesor entiende eso, perfecto. Entonces, ya, está bien, ahí queda. Pero si no entienden nada, háganlo de nuevo, ¿ok? Hasta que quede claro. No dudar en rehacer si es necesario, ¿ok? Listo. Ese es el planteamiento recién. Una vez que tiene identificado esto, a partir de ello, ¿puedes poner la otra? Recién plantea su pregunta de investigación.